Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una masterclass más de Causa y Solución, nuestro centro de formación profesional, en esta noche con el tema aseguramiento de calidad con Kaizen e inteligencia artificial. Va a estar con nosotros Gustavo Machuca, especialista en calidad, inocuidad y mejora continua. Esto quiero comentarles a todos los que nos acompañan, adicional de agradecerles su participación en esta tarde o en esta noche, y que esto es parte del diplomado Ingeniería de Calidad y Procesos. ¿Podemos pasar, por favor, una más? En este diplomado internacional, ya en su edición número 19, que está pronto por iniciar, es el próximo lunes 10 de febrero estaremos iniciando, ahora en un nuevo horario, 6:45 y 8:45 p.m. Vamos a contar con la participación de diferentes facilitadores, tanto locales como internacionales. Una más, por favor. En la siguiente slide vamos a ver los facilitadores que van a estar con nosotros, entre ellos Adrián Vega de Argentina, Gustavo Machuca, que van a conocer ahora en nuestra masterclass, su servidor, y también Carolina Sainz de Colombia. Ahora nos acompaña Adrián Vega. Hola Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Adelante Adrián, ¿cómo estás allá en Argentina? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás allá en Argentina? hola, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Bienvenidos a todos. Un saludo desde Argentina. Gracias, Adrián. Gracias por acompañarnos en este momento. También Adrián pues, va a estar en uno de los módulos. Les voy a comentar algunos de los módulos que vamos a tener en este diplomado. En la siguiente slide aparecen. Comenzamos con ingeniería de procesos. Luego continuamos con, déjenme poner aquí mute. Y ahí continuamos con ingeniería, estudio de capacidad de procesos. Acá vamos a estar ya ocupando Minitab. En el módulo número 3, control técnico de proceso. Módulo número 4, aseguramiento y control de calidad. Ya en módulo 5 comenzamos nuestra ruta de especialistas, Kaizen aplicado a calidad. Y en el módulo número 6, cerrando esta ruta, gestión del cambio, liderazgo y transformación operacional. Usted se puede especializar como Quality Lean Specialist y va a aprender a utilizar las herramientas que vemos abajo. FlexSim, que es un simulador de procesos, Minitab como herramienta estadística y las herramientas de inteligencia artificial, algunas de las cuales vamos a ver en esta masterclass. Bien, sin más, comencemos con nuestra masterclass. Quiero presentarles a nuestro especialista de hoy. Antes, les comento que estamos cerrando inscripciones. El Diplomado de Ingeniería de Calidad y Procesos, a final de esta semana vamos a tener 35% de descuento para las personas que se inscriban, pero ya tenemos pocos cupos. Así que, por favor, soliciten su información al teléfono que ve acá en pantalla o al correo que ve también aquí en pantalla. Y si usted quiere descargar toda la información del diplomado, puede hacerlo en el QR que está en pantalla. En la siguiente hojita vamos a ver el QR ya un poco más grande por si le costó un poquito, que puede hacerlo en la siguiente. Ahí puede descargarlo y ya le vamos a colocar una imagen en el grupo de esta masterclass para que usted descargue toda la información y revise todo lo que puede aprender en el diplomado Ingeniería de Calidad y Procesos. Ya está Adrián con cámara. Adrián, ¿nos escuchas bien en Argentina? Cuéntanos cómo está el clima por allá y qué opinas tú de la Ingeniería de Calidad y Procesos, Adrián. Bien, no sé si me escuchan. Sí, se escucha Por perfecto. Bueno. Bueno, por acá, en esta época, el tema del clima está bastante duro para nosotros porque estamos en verano y bueno, acá nosotros tenemos 4 temporadas. Esta es muy caliente, está aproximadamente en 40 grados. Hoy fue un día bastante duro y sé que ustedes están un poco más acostumbrados por Sí, mis visitas a El Salvador. La temperatura ya es caliente todo el año, pero acá no. Entonces sufrimos una amplitud térmica bastante grande entre el invierno y el verano. Temperaturas bajo cero, bueno, tú sabes, bajo cero hasta 40 grados. Así que hoy fue un día bastante complicado. intenso, intenso. Sí, sí, sí. Perfecto. Gracias, Bien, Adrián, por estar con nosotros, por ser parte también del pool de facilitadores para el Diplomado de Ingeniería de Calidad y Procesos. Vamos a estar intercambiando comentarios, opiniones en sí, un par seguro. de workshops que vamos a estar viendo más adelante. Así que
Los que ya se conectaron, por favor, quédense porque pues esto va a estar interesante. Vamos a conocer no solamente cómo se están manejando estos temas acá en El Salvador, sino que también allá en Sudamérica. Una hojita más, por favor. Bien, tengo el honor de presentarles a nuestro facilitador. Ya vamos a regresar al tema de convivencia. Les presento a Gustavo Machuca. Él es un experto formador y consultor en mejora continua, aseguramiento y sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria. Más de 12 años de experiencia en cargos gerenciales en industria papelera, alimentos, textiles y restaurantes de Centroamérica y México, desempeñándose en multinacionales como Kimberly-Clark, Unilever, Hanesbrandt, CMI. Director académico de Causa Solución, docente y asesor en programas de maestría de diferentes universidades del país. En su formación, ingeniero industrial con maestría en gestión de la calidad y maestría en dirección de marketing. Posgrados también en gestión de proyectos y Black Belt y Lean Six Sigma certificado. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias de antemano por lo que nos va a compartir. Bienvenido. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, William, por la bienvenida y la presentación. Un saludo también hasta Adrián, allá al Cono Sur. Qué gusto que estés acá con nosotros y que podamos intercambiar algunas experiencias y comentarios. Qué gusto también ver pues a todos los que nos acompañan al otro lado de la pantalla para conversar un momento sobre ingeniería de calidad. Solamente voy a ir gestionando las preguntas. Las preguntas que ustedes hagan las pueden hacer acá en el chat o en la aplicación que ven acá en pantalla con el código que está ahí en pantalla. Ya les vamos a colocar esta misma pantalla en el grupo de WhatsApp para que logremos avanzar y no entretener más ya nuestra ponencia. Así que adelante, Gustavo. Todos los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Bueno, pues comencemos a hablar un poquito de ingeniería de calidad, que es justo el tema de esta masterclass. Y primero, ¿qué vamos a aprender? Vamos a repasar muy brevemente cuáles son los fundamentos de calidad. Los fundamentos de calidad eh, creo que están bastante bien establecidos y si bien han venido evolucionando, pues no cambian como tal. Es decir, es una base que no cambia y lo que estamos haciendo ahora en todo este contexto de Industria 4.0 es potenciarlos. No estamos cambiando qué es calidad, sino ocupar la inteligencia artificial en función de esos fundamentos. Y vamos a hablar de tres herramientas rápidamente, gracias a toda la evolución de la inteligencia artificial que precisamente potencian estos fundamentos de calidad, ¿verdad? Esa es básicamente la idea de esta gran masterclass y que conozcamos rápidamente también nuestro diplomado internacional en ingeniería de calidad y procesos que precisamente está incorporando estas herramientas de inteligencia artificial para potenciar, en este caso, no solo la ingeniería de calidad, sino también el aprendizaje de todo esto que vamos a conversar hoy. Comencemos entonces por lo básico. Vamos a definir entonces qué es la calidad. Y hay una definición bien sencilla, ¿verdad? Y es qué tanto un objeto, este puede ser un producto o un servicio, cumple con algunos requisitos. Siempre utilizo el mismo ejemplo para explicar esto y eso es, con esta definición, si algo tiene que ser azul y es de color azul, entonces es algo de calidad. Y seguramente ustedes estarán pensando, bueno, pero es una definición muy simple, es un ejemplo muy simple, sí, pero vean que hay algunos elementos muy importantes en esta definición que tenemos un poco más ampliada, de acuerdo con lo que nos dice ISO 9000. Y esto es, lo primero nos habla eh, de la capacidad para satisfacer a los clientes. Es decir, ¿qué tanto podemos cumplir? Eso es la capacidad. Y justamente uno de nuestros módulos lleva por nombre capacidad de procesos. La capacidad tiene una connotación muy amplia, pero vamos a hablar que una empresa tiene calidad cuando es capaz de ¿qué? De satisfacer a quienes, a sus clientes, ¿sí? O a los que están interesados, en este caso, con el producto, cualquier aspecto del producto. Y esto se va a determinar tanto por el impacto previsto como el no previsto de las partes interesadas. Vean que menciona a clientes de forma explícita porque es el principal foco cuando hablamos de calidad, pero también estamos hablando de otras partes interesadas, de qué le interesa a alguien respecto a nuestro producto o servicio. Porque no solamente es cumplir lo que nos están pidiendo los clientes, sino también otra serie de requerimientos como pueden ser de tipo legales, regulatorios, ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, es que tanto podemos cumplir y que esto genere valor para estas diferentes partes interesadas, lo cual es muy importante para la organización.
Por tanto, si partimos de esta definición, pues hablamos de que la calidad debería ser vista como una ventaja competitiva y este pues es un enfoque que yo creo acá en El Salvador todavía nos hace falta recorrer algunos kilómetros, algunas horas de vuelo para que las empresas realmente veamos a la calidad como una ventaja competitiva y pasemos de ese enfoque un tanto tradicional o bastante básico, primario de un control de calidad, que vamos a ver más adelante, en el que simplemente estamos viendo si las cosas cumplen o no, y que esta capacidad de cumplir en realidad sea una ventaja competitiva, es decir, que nos permita competir y mantenernos en el mercado. Esta definición de la satisfacción de necesidades y expectativas es realmente la punta del iceberg. Si lo vemos desde un punto de vista más pragmático, como la reducción de los costos, hablamos de costos visibles. ¿Verdad? Hablamos de una satisfacción del resultado que vemos en cuanto a lo que nos compran o al sentimiento del consumidor. Pero si vemos más abajo, aplicando la teoría del iceberg, vamos a ver una serie de costos ocultos que las tenemos ahí. Y pensemos no únicamente en los resultados negativos que puedan generar estos costos ocultos o que den lugar a que ocurran estos costos ocultos, sino pensemos también en todas aquellas cosas que suceden por una mala calidad y que a veces no vemos, como la insatisfacción de los clientes. ¿Sí? ¿Qué tanto estamos seguros de que un cliente nos está comprando porque realmente somos su primera opción y no porque ni modo? ¿O qué tantos clientes perdemos? ¿Verdad? Simplemente clientes que no se quejan y dejan de comprar. Muchas veces estamos acostumbrados a medir la calidad como el número de quejas. Si no tengo quejas, pues estoy bien. No, realmente que no tenga quejas, lo único que me dice es que no tengo quejas. No me está diciendo si realmente los clientes están satisfechos, estamos cumpliendo con lo que ellos esperan. Entonces es un iceberg bien interesante de por qué la calidad tiene que verse siempre como una ventaja competitiva. ¿Ok? Hablemos entonces de cómo ha evolucionado la calidad. Y la calidad realmente ha estado presente en la historia de la humanidad, ¿verdad? Desde tiempos muy antiguos. Remontémonos, por ejemplo, a esta historia del rey que le pide a Arquímedes que determine si la corona era o no realmente de oro, o en su totalidad de oro. Eso es un tema de calidad. Él tenía una expectativa que fuera completamente de oro y era lo que quería saber, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, también de calidad, por ejemplo, en los alimentos, y se crea la primera ley de regulación alimentaria en Alemania, con la ley de la pureza de la cerveza, que nos habla de una calidad también. Y generalmente el concepto al que estamos más asociados cuando hablamos de una calidad lo llamamos control de calidad. La calidad, pues, ha estado presente también en algunas prácticas, quizás la más antigua o la más elemental, la inspección que ocurre al final del proceso. Es decir, vemos en un producto ya terminado si este cumple algunos requisitos o no. Ya sea esto como una inspección que hace alguien más o como una autoinspección, inclusive ocurre en la producción artesanal. Si ustedes van, por ejemplo, y encargan un par de zapatos a un artesano, zapatos hechos a mano, pues él lo va a revisar y le va a poner mucho detalle. Eso es una inspección. Hablamos entonces de un control de calidad como una etapa primaria. Para la gestión de la calidad tenemos básicamente cuatro grandes fases. La planificación, que si bien no aparece acá, yo la considero transversal a todas las demás funciones, y la más visible siempre es el control. Tenemos esa idea de que calidad es ir a inspeccionar y ver si está bueno o malo. Y no es que esté mal hacer eso, claro, es necesario. El control va a seguir existiendo, ¿sí? De alguna forma automática, que lo hagan máquinas, etcétera, pero siempre necesitamos determinar cómo están saliendo las cosas, ¿no? Pero para que no nos quedemos nada más en estar contando muertos, como suelo decir acá, necesitamos asegurar la calidad. Y eso es enfocarnos en tener confianza de que las cosas van a salir como está previsto. Que el control, entonces, no va a ser un conteo de muertos, sino que va a ser una confirmación de que las cosas están saliendo bien. Y para asegurarnos de eso, pues no va a ser por arte de magia, no va a ser porque cambiemos el enfoque y mágicamente ya está todo, sino porque aplicamos algunas herramientas, aplicamos la ingeniería de procesos, que precisamente es para eso, la ingeniería de calidad, entran ahí aspectos como el control estadístico, el control de procesos, etcétera, ¿no? Hablamos también de una gestión y a partir de esto una mejora de la calidad. ¿Qué es la mejora de la calidad? Pues si ya con el aseguramiento dimos confianza de que las cosas van a salir bien, podemos mejorar todavía, reducir el margen de error
y tener mayor confianza de que las cosas van a salir bien. Eso es entonces la mejora de la calidad. Y hablamos ya en unas etapas más avanzadas de gestión de la calidad total, donde se vuelve un enfoque cultural, o de la excelencia organizacional, donde estamos hablando ya no de la calidad en la organización, sino de la calidad de la organización. Ya la calidad como una forma de gestionar nuestros procesos y no únicamente como una orientación hacia los productos o servicios. Eso es lo que tenemos hasta ahora, pero vean que hay una pregunta muy interesante al final. Ya llegamos ahí, ya todo eso está creado. Sí, ya existe mucha teoría y mucha práctica alrededor de todos estos estadios de la calidad. La gran pregunta es, ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde están apuntando las tendencias emergentes de calidad? Y la respuesta está precisamente en la cuarta revolución industrial. Que vean que ya no es ni tan nueva, ya tenemos 30 años desde que se comienza a hablar de una revolución industrial, ¿verdad? Más acelerada que allá por previo a 1890, donde el gran boom fue la máquina de vapor y la industrialización en sí allá entre 1890 y 1940 con la electricidad, a partir del 40 al 95, ven que más o menos cada una lleva una etapa, un periodo de unos 50 años, de 1940 a 1955, con la informática y las tecnologías de información y comunicación. Y a partir de hace 30 años estamos hablando ya de una digitalización del Internet de las cosas y más recientemente de inteligencia artificial. Yo estaba leyendo un artículo hace poco que mencionaba que probablemente la cuarta revolución industrial ya está finalizando y ahora viene ya no marcada por la digitalización, sino que probablemente a partir de 2030, si no es que antes, yo diría que casi ya, estamos hablando de una quinta revolución industrial por la inteligencia artificial, donde ya es un paso más allá de la digitalización. Entonces ya no es simplemente procesos automatizados, interfaces ciberfísicas, sino que ya vamos un poco más allá. ¿Y esto qué tiene que ver con la calidad? Bueno, que la calidad ha venido evolucionando a medida también ha venido revolucionándose la industria. Entonces pasamos de una simple inspección artesanal a una inspección más detallada, a creación de herramientas como una Military estándar, a creación de herramientas Lean, de herramientas o de metodologías como Six Sigma y ahora pues toca utilizar todas estas nuevas herramientas de inteligencia artificial para potenciar todos estos conceptos que veíamos anteriormente. Y entonces llegamos hacia una calidad 4.0, ¿verdad? Donde me traje este pantallazo acá tal cual lo pone la ASQ, la American Society for Quality, donde lo que estamos buscando a través de esta calidad 4.0 no es simplemente alinearnos a la industria 4.0, sino incrementar el desempeño de calidad, es decir, una mejor satisfacción de las necesidades y expectativas. Entonces hay un foco todavía mayor en el cliente, hay un enfoque hacia un mercado masivo. Ya ahora prácticamente todo es masivo, ya no hablamos de nada local, sino todo es global, donde hablamos ya, y aquí viene una especie de no contradicción, sino más bien de un reto que es, ok, hablamos de cosas masivas, pero también hablamos de necesidades más específicas, ya de una personificación masiva, que suena pues algo contrapuesto, pero ¿cómo hacemos para seguir haciendo una producción todavía más en masa, pero de una manera personalizada? Hablamos ya de una propuesta de valor donde ya no es simplemente un cumplimiento de necesidades y expectativas, sino de una propuesta de valor a los clientes y un enfoque en la satisfacción no solo de requisitos, sino de la conformidad comprobada a través de enfoques estadísticos, ya, de una familiaridad con la calidad, pero una calidad también enfocada hacia la eficiencia en esta satisfacción de necesidades o en esta propuesta de valor. Vean que básicamente los mismos principios, pero aplicados un poco más específico. Entonces, eso nos lleva a tener cuatro retos. ¿Cuáles son estos cuatro grandes retos de la calidad actualmente? Primero, el incremento de la competencia global. Y ustedes seguramente se han dado cuenta, más de alguno ha pasado por la experiencia de comprar algún producto hecho allá en China, ahora acá muy fácil con todas las plataformas de comercio digital, entre otras, ¿no? Entre otras opciones. ¿Ya? ¿Qué tal comprar ahora en Temu, por ejemplo? Entonces ya no competimos contra un fabricante local, sino que ya competimos globalmente contra todo el mundo.
Eso también hace que tengamos expectativas que están en constante evolución. Los gustos cambian mucho más rápido. Hablamos que la moda es hoy y mañana no sabemos, siempre se ha dicho eso, pero ahora los cambios son muchísimo más rápidos, entonces eso demanda una mayor agilidad o demanda una capacidad de reacción y de adaptación mucho más rápida. Viene también todo el tema de personalización masiva que ya comentaba, que es cómo mantenemos esa producción en masa, pero personalizando eh, las soluciones, personalizando los productos según el gusto del cliente, manteniendo las bondades de esa producción masiva donde todo se sigue exactamente igual. El concepto de que el de Henry Ford, de pídanme cualquier carro siempre y cuando sea en color negro, sigue siendo vigente, pero con un pequeño gran pero de te lo hago a tu gusto. Es decir, ¿cómo mantenemos eso de la producción en masa, de producir todo como que fuera exactamente el mismo color, pero ofreciendo la gama de colores que el cliente quiera pedir? O sea, ya ni siquiera ofrezco esta paleta de colores, sino que decime vos qué es lo que querés. ¿Ya? Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Y algo bien interesante que no está ocurriendo solamente en calidad, sino que creo que es un reto a nivel general en cualquier ámbito, es precisamente la sostenibilidad, que no tenemos que verla únicamente como en aspectos ecológicos, sino basarnos en ese concepto de cómo satisfacemos las necesidades de hoy sin comprometer los recursos de mañana o sin comprometer la satisfacción en el futuro. Y eso habla también de cómo hacemos que se mantengan los resultados en las organizaciones, cómo calidad entonces está contribuyendo, por ejemplo, a menores desperdicios, a productos que son más viables ecológicamente, pero que también aseguran el futuro de las organizaciones. Entonces ya comienza por un enfoque bastante integrador en este sentido. ¿Ok? Entonces hemos hablado de inteligencia artificial. Hemos hablado de estos retos. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Esta es la definición que nos propone Google, que ahí pueden leerlas ustedes, pero que básicamente es aprovechar las tecnologías para que las computadoras piensen algunas cosas por nosotros. Es decir, que las computadoras tengan la capacidad de emular la capacidad humana de ver, entender, comprender el lenguaje, analizar, etcétera, para hacer tareas de forma similar a como las haría un ser humano y en algunos casos de forma hasta mejor como las haría un ser humano. ¿Ya? Y no se trata que dejemos de pensar nosotros, sino que el gran enfoque de la inteligencia artificial debería ser pues aquellas cosas que a nosotros nos llevan demasiado tiempo, que son actividades repetitivas, que muchas veces no van a generar mucho valor en lo que estamos haciendo, pasen a ser las máquinas y nosotros podamos enfocarnos en tareas de mayor valor. La definición que nos da el MIT es la capacidad, precisamente, vean la palabra que utiliza, de imitar las funciones cognitivas como el aprendizaje y la resolución de problemas. Es decir, la máquina aprende y puede resolverme problemas que probablemente, o ayudarme a resolver problemas, que probablemente me tarde mucho en hacer de una forma tradicional. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué herramientas tenemos de la inteligencia artificial aplicada a la calidad? Vamos a hablar básicamente de tres grandes bloques de herramientas. El primero de ellos es el machine learning o el aprendizaje de las máquinas, es decir, la predicción y la prevención de defectos a través del machine learning. ¿Cómo le enseñamos a una máquina o a una computadora, más bien, hacer algo y que eso nos lleve a la predicción y a la prevención de defectos? Por ejemplo, hablaba del control de calidad, donde una inspección llega, la hace una persona y retroalimenta en función de eso. Y ese a ratos tenemos sistemas que son capaces de autoinspeccionar y por lo tanto autorregular el proceso. Por ejemplo, sensores en línea. Y acá nos pasamos al segundo bloque de herramientas que es el Internet de las Cosas. ¿Cómo podemos conectar todo? Hoy vivimos prácticamente conectados. Y habrán visto ustedes algunas aplicaciones donde ustedes están al otro lado del charco, al otro lado del mundo, y pueden controlar su casa, encender o apagar las luces desde el celular. Pues eso lo queremos aprovechar en los procesos, y si conectamos entonces con el Machine Learning y estamos hablando de que la máquina sea capaz de autorregularse, pues la máquina tiene que saber qué es lo que le está pasando. Entonces tengo un sensor que me está midiendo temperatura, humedad, corriente eléctrica, cualquier cosa que se pueda detectar, lo conectamos. En automática hay un monitoreo y análisis en tiempo real
que en una primera etapa, comenzamos a trabajar con esto hace algunos añitos, decíamos, bueno, yo quiero que el supervisor a su celular le llegue la información en el momento, que si hay algo, hay una alerta, le llegue, le mande una alerta, ¿verdad? Y lo permite accionar. Entonces alguien viene y pensó y dijo, bueno, ¿por qué yo tengo que esperar a que eh, un supervisor se dé cuenta y vaya y haga algo cuando la máquina puede hacerlo? Si ya tengo la conexión, ya tengo los sensores y toda la información, ¿por qué no entonces aplico el Machine Learning y la máquina se regula ella sola? Y entonces tenemos procesos que son más robustos y más confiables. Y el tercer bloque de herramientas es el Big Data. Yo creo que esto viene sonando ya también desde hace algunos años y es cómo manejamos grandes volúmenes de información, ¿sí? Cómo manejamos grandes cantidades de datos. No estoy hablando de 100 datos, estoy hablando de decenas de miles de datos, ¿ya? Y lo ponemos en función de una toma de decisiones que sea más rápida. Veamos si conectemos un poco las herramientas. Hablamos, por ejemplo, de, a ver, un sensor que está todo el tiempo sensando una temperatura, por ejemplo, y que podemos programar para que genere un dato cada hora. Y entonces tenemos 24 datos al día. Pero en lugar de cada hora, yo quiero que sea más confiable y digo, bueno, cada media hora. ¿Y por qué no cada 15 minutos? ¿Y por qué no cada 5 o cada minuto? Y entonces ya comienzo a generar un volumen de datos muy grande, hasta llegar a tener señales continuas que son transformadas entonces en datos y donde podemos generar información. Muchas veces es muy difícil cuando tengo al igual que cuando tengo muy pocos datos, es difícil ver algo. Cuando tengo demasiados datos también es difícil verlo, pero las máquinas lo pueden ver. Y esa es justo la gráfica, perdón, la gracia del Big Data. ¿Cómo manejamos esta enorme cantidad, este enorme volumen de datos para agilizar las decisiones? Que algunas decisiones las tome la máquina o que nos ayude a tomar aquellas que los humanos debemos tomar. Esos son los tres grandes bloques de herramientas y tenemos entonces en este momento una pregunta en la cual nos gustaría que participen. Vamos a lanzar una encuesta. William, si me ayuda lanzando En ese momento. la pregunta, La ¿verdad? encuesta es, o el workshop es, ¿están las empresas de tu sector adoptando herramientas de inteligencia artificial para mejorar la calidad de tus productos o servicios? Por favor, respóndanos con un sí o con un no. En este momento ha llegado a su pantalla esta pregunta. Para las personas que están acá conectadas y llegamos hasta el final de nuestro workshop, mañana les compartiremos el material que vemos acá en pantalla y también la grabación, agradeciendo su compromiso con su aprendizaje y su disciplina para mantenerse acá conectados. Bien, en este momento vamos con 62%, Gustavo, que no. Hay un 43% que sí, eso es bueno. Sí, Bien, realmente se van moviendo los ujú. números, pero veo que se mantienen alrededor de un 60-40, ¿verdad? Sí, Eh, 60-40. Hay varias lecturas que podemos hacer de eso. O sea, uno dice que un 40% de empresas que ya están utilizando inteligencia artificial no es nada despreciable. Significa que Ujú. tan atrás o tan lentos en todo este camino no estamos. Es algo se está haciendo. Ahora, si lo Sí. vemos desde otra perspectiva también, hay un 60% de oportunidad de comenzar a utilizarlo. Eh, Nos gustaría a todos quizás que este porcentaje fuese más alto. Entonces significa que tenemos por ahí un reto interesante de ir implementando estas herramientas, de comernos ese 60% de gap que tenemos ahí, de cerrarlo y que nuestras empresas no se estén quedando atrás en la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Veamos cómo puede parecer esto en Argentina. ¿Qué te parece este porcentaje de acá, Adrián? Si lo hiciéramos en Argentina, ¿nos daría una misma relación? 60 no, 40 sí. Y yo creo que parecido, porque en general en toda Latinoamérica suele ser bastante parecido. Sin embargo, por lo que yo he visto acá, está aplicando mucho más para el tema de visión artificial. Ujú. ¿Sí? Em,
yo escuché que comentaban el tema de la autorregulación de máquinas y equipos. He visto muy poco de eso, más bien en artículos informativos, pero no tanto en la realidad todavía, quizás porque las máquinas aún no sean tan avanzadas, pero sí, por ejemplo, lo que es visión y detección de fallas. Tú sabes que mi trabajo está muy relacionado, más que nada relacionado con el tema de envases, y hace poco estuve en un cliente donde hemos instalado una línea nueva en Uruguay, fue eso particularmente, y ya directamente la máquina se instalaba con un sistema de visión para detección de los defectos, y dar alertas e información estadística también de cantidad de ocurrencias, nivel del defecto, y también identifica el defecto en las imágenes que va tomando. Un sistema multicámara de alta definición, y se utiliza, yo creo que es más relacionado al machine learning, en el cual identifica ciertos defectos en el producto y los va a marcar. Pero aún eso no está conectado a la máquina para que sea autorregulable. Sé que hay algunas líneas de producción, incluso de este mismo fabricante, que sí han empezado a utilizar ese tipo de metodologías, pero no aún, por lo menos en la industria de envases, no aún en Argentina. ¿Sí? Ok. Y perfecto, gracias Adrián. Para los que ya tuvieron la oportunidad de conocer a Adrián, ya saben la especialización de Adrián. Él es un especialista en optimización de procesos y en una industria bastante demandante, muy exigente, la industria de empaques y bebidas. Eh, Todos pues hemos consumido alguna Coca-Cola en algún momento, alguna Pepsi en algún momento. Y las dos cadenas de suministros son sumamente exigentes y exigen muchísima precisión. Entonces, el trabajo de optimización de procesos se vuelve vital en este tipo de industrias. Así que veamos, Gustavo, entonces, ¿qué más nos tiene por acá preparado y cómo vamos a ocupar estas herramientas en el área de calidad? Adelante. ¿Ok? Gracias a los que participaron en este workshop. Tenemos uno más, así que no se vayan. Quédese por acá. Listos. Gracias. Ok, listo. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo hacemos? O qué tienen que ver todas estas con herramientas de inteligencia artificial con calidad? Y tenemos acá algunas estrategias ya específicas de cómo la podemos aplicar inteligencia artificial. Por ejemplo, hablamos de la optimización de procesos. Y acá entra mucho el uso de algoritmos. El algoritmo, pues, es algo inherente a el aprendizaje de las máquinas, ¿verdad? A desarrollar ese flujo automatizado que nos lleve siempre a el mismo resultado. Lo segundo es el mantenimiento predictivo de calidad. Y algunos seguramente estarán pensando, bueno, pero este término de mantenimiento de calidad lo he escuchado ya en eh, bajo otra perspectiva, como por ejemplo un World Class Manufacturing. Sí, hablamos mucho de un mantenimiento de calidad, es decir, de cómo hacemos un mantenimiento del equipo en función de requerimientos de calidad, pero hasta ahora estamos planteando un enfoque, vean que no aparece como preventivo, sino predictivo, es decir, en qué momento va a ser necesario realizar algo. Y claramente el análisis de la satisfacción del cliente. ¿Qué nos están diciendo los clientes? ¿Cómo captamos de mejor forma esa voz de los clientes y obtenemos ese feedback? Ya no solo con métodos tradicionales como encuestas y otras cosas, ¿verdad? Entonces, si hablamos acá, vamos a, primero que esta herramienta, vamos a hablar de una optimización de procesos que nos lleve a una visibilidad de procesos en tiempo real, es decir, qué está pasando en este momento, a indicadores que son más proactivos, más predictivos en realidad, que lo que me van a decir es qué va a pasar y no a qué pasó anteriormente, ¿ya? Es decir, toma decisiones que nos lleven en función del futuro y no de lo que pasó. Una de las cosas que, por ejemplo, en control estadístico de procesos, yo siempre he cuestionado es por qué tenemos que estar revisando los resultados de control estadístico 2 meses después, o siquiera un día después, o una semana después.
El control estadístico realmente toma sentido cuando está en la línea y la gente es capaz de tomar decisiones en el piso de producción, en el momento en que están ocurriendo las cosas, para corregir lo que está ocurriendo o para mantener lo que está saliendo bien. A ese tipo de toma de decisiones es que nos referimos. Las operaciones autónomas, donde hablábamos de un machine learning y una autorregulación que nos lleve a cero errores, y unas operaciones que sean integradas y tengan una visión holística. Es decir, no esa pelea o esa falsa dicotomía, por ejemplo, entre una calidad y una productividad o una calidad de seguridad, sino que haya una operación integrada. ¿Ok? Cuando hablamos de operaciones autónomas, entonces estamos hablando de un monitoreo en tiempo real, qué es lo que está pasando, y ven que aparece acá la figurita de la nube. Si hacemos algo de zoom acá en esta imagen, ya vemos que no es la típica o la carta de control a la que estamos acostumbradas, en donde vamos sumando un punto cada vez y entonces dibujamos una línea que lo conecte, sino que ya prácticamente son señales continuas que nos está diciendo en tiempo real de forma continua, en fracciones de segundos a fracciones de segundo, qué es lo que está pasando. Y esto pues va relacionado justamente con el uso de tecnología, con los sensores en líneas y con toda esta información que ya no veo en un tablero mañana, sino que la estoy viendo en el momento, que se actualiza en el momento, y es capaz de prevenir fallas y también hablarme un poco sobre el rendimiento de los equipos. Ya no es el enfoque únicamente en las fallas, sino si los equipos están rindiendo o están haciendo lo que esperamos que estén haciendo. Aterrizando esto, como ya mencionaba, el control estadístico de procesos, que para mí es una de mis herramientas favoritas de la ingeniería de calidad, es, bueno, ¿y cómo pasamos entonces de ese control de estadístico de procesos tradicional, donde analizamos los datos de una manera manual, ¿verdad? Donde hay una reacción tardía, como decía antes, donde contamos los muertos, me vienen a contar hoy lo que pasó ayer y ya tengo un producto retenido y me dicen el proceso estuvo fuera de control y yo, ok, estuvo fuera de control. ¿Y cómo lo regresaron a control? ¿Lo seguimos todavía así? O con dificultades para identificar patrones en procesos que son complejos o en grandes volúmenes de datos. ¿Cómo vamos de todo eso a una detección temprana de anomalías donde no me digan el proceso estuvo fuera de control, ni siquiera está fuera de control, sino podría llegar a estar fuera de control? Es decir, una predicción de problemas futuros, una optimización de forma automática que tengo que controlar para optimizar las cosas y que no tenga que estar ahí haciendo pruebas y errores, ¿verdad? O estar tomando decisiones de una forma muy lenta, y una visualización más avanzada que me permita identificar mejor o visualizar mejor esos patrones de procesos complejos, que también está sumado al Big Data. Muchas veces decía, cuando tenemos demasiados datos, entre comillas lo de demasiado, es tan complicado como cuando tenemos muy pocos datos. No alcanzo a ver qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, desperdicio datos. Eso lo vamos eliminando con el uso de la inteligencia artificial en el control estadístico del proceso. Y entonces buscaríamos tener algo como un dashboard en tiempo real, ¿verdad? Que más que verlo me está diciendo, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar, en lugar de esto es lo que sucedió. Y acá tenemos un ejemplo de un esquema. Este es un proyecto en el que tuve la oportunidad de participar, de cómo hacemos la captura de datos, cómo nos apoyamos en servidores y cómo vamos generando diferentes niveles también para la visualización de los datos y la toma de decisiones. Podemos llegar a tener también algunos otros formas diferentes de visualizar los datos, ya que estamos hablando de patrones complejos, y esta es una visualización geométrica que a mí me fascinó, que combina diferentes cartas de control tradicionales en una carta no tradicional en tiempo real, y que pondera también el comportamiento de los datos en el tiempo y nos lleva a tener una visión geométrica del control estadístico, y además la implementación de semáforos. Por eso es que ustedes ven ahí verde, amarillo, rojo, que nos diga esto es lo que está pasando, o en función predictiva, esto es lo que va a llegar a pasar. Con el análisis de la tendencia, el color en este caso no nos decía estás bien o estás mal, sino a futuro cómo vas a estar. Ven que ya no es una herramienta tan tradicional, es una herramienta o una visualización diferente que nos permite ver otro tipo de patrones, otro tipo de tendencias. Hablamos también de un control de procesos inteligente y que este control estadístico nos lleve. Vean acá, eh, ese es un ejemplo de una planta de helados, de paletas en este caso, donde están evaluando una temperatura en tiempo real
del chocolate y en función de esto viene una regulación, viene el uso de algoritmos, que es algo que mencionaba anteriormente, para una optimización de parámetros de operación y un autoajuste para buscar correr en el objetivo, tanto con el posicionamiento como con un control de temperatura o qué está haciendo la máquina, las bombas, los intercambiadores de calor para poder hacer un control en el momento. Es decir, no hago un control donde viene un analista, saca una paleta, mira cómo está, va a hacer un análisis y comenzamos a llamar al ingeniero de procesos para ver qué pasa. Se simplifica el trabajo del ingeniero de procesos y es capaz de tomar decisiones mucho más rápido, de enfocarse en problemas que sean más complejos. Si vamos con la voz del cliente, que era la tercera estrategia que ponía, es qué nos están diciendo los clientes. Hablamos de un DVOC, es decir, de un Digital Voice of Consumer, ¿ya? La voz digital de los consumidores. Y ese es un ejemplo de una herramienta donde a través de inteligencia artificial se pueden eh, monitorear, por ejemplo, redes sociales, que siempre son una fuente importante de información y nos está diciendo qué están haciendo, qué están diciendo los clientes. ¿Ok? Eliminamos los inputs manuales, ahí pues hay un robot que está escaneando las redes sociales y que detecta si hay mención a un producto, por ejemplo, mi marca Pajarito y me por ahí hashtag Pajarito y comienza a evaluar qué es lo que está pasando y es capaz de discernir qué comentarios sí aplican, se refieren realmente al producto y de estos cuáles, qué me están diciendo como comentarios positivos o comentarios negativos. ¿Ya? Esto puede generar emails con alertas automáticas, es decir, no tengo que esperar a que tengamos un final de cierre de mes para ver, a ver, cuál fue la voz de los consumidores, sino si hay alguna tendencia, me está diciendo, mira, se están incrementando las quejas, por ejemplo, por producto frío, me manda una alerta y ya activamos o hacemos algo, nos permite identificar errores, pero más que identificarlos, actuar de manera eficaz para una corrección rápida. Entonces, todo esto suena muy bonito y todo, pero seguramente más de alguno estará pensando, y bueno, si el ingeniero de proceso no tiene que ir y tomar una decisión, ¿ya? ¿Qué hacemos con el ingeniero de proceso? ¿Lo va a sustituir una máquina? ¿Ya? En que nos ponemos realmente ya no competimos en el mercado laboral con otras personas, sino que competimos con una máquina. Y la pregunta que tenemos que hacernos es realmente en qué atributo intelectual entonces no nos está superando la automatización tecnológica. Quiero contarles acá un par de historias eh, de que en lo que en su momento pudo haber sido el equivalente de la inteligencia artificial. Seguramente ustedes han visto en películas o en algo los ascensores muy antiguos, estamos hablando de antes de 1940, que necesitaban un ascensorista. Y hasta hay chistes de lo que hacen los ascensoristas y todo esto. Pues resulta que los ascensoristas comenzaron a oponerse a unas mejoras que estaban haciendo las empresas de fabricantes de ascensores y llegaron a generar una huelga tan fuerte, imagínense en la ciudad de Nueva York, rascacielos, llegaron a paralizar oficinas porque no querían ese tipo de mejoras, que eran algunas de seguridad en los ascensores, porque era quitarle cierto protagonismo. Y lo que hicieron con esto, al oponerse, fue que aceleraron. Alguien tiene que operar los ascensores, no podemos capacitar a todo el mundo para operar los ascensores. Y a alguien se le ocurrió la forma de ascensores automáticos. Y vino esta empresa, no recuerdo si fue Tyson Group o cuál es la otra de ascensores, que diseña el primer ascensor automático, empieza a sustituirlos y entonces llevó a la desaparición del oficio de estos ascensoristas. Alguien me decir, eso seguramente igual iba a pasar, Gustavo. Sí, pero estas personas no se adaptaron, no se transformó este oficio, por ejemplo, a técnicos de mantenimiento de los ascensores, que es necesaria, que iban a seguir siendo necesarios en algún momento. Contrapuesto a esta historia tenemos el de las mujeres calculadoras de la NASA. Sí, esta historia es bien bonita, la pueden ver, está en una película que se llama Talentos Ocultos, que está en Disney Plus, sin hacer publicidad, pero si quieren verla, ahí está, que cuenta la historia de estas cuatro mujeres afroamericanas allá en la década de los 60, en todo el contexto de la carrera espacial de Estados Unidos contra la Unión Soviética, de quién ponía primero un hombre en el espacio, eh, y en el contexto también de todos los problemas de segregación racial y discriminación racial en Estados Unidos,
donde estas mujeres enfrentaban una doble discriminación. Por un lado, el hecho de ser mujeres y por otro lado, el ser de piel negra, ¿no? De piel con características afroamericanas. Estas mujeres tenían una capacidad intelectual tan grande que eran llamadas precisamente las calculadoras de la NASA. Ellas se encargaban de hacer muchos de los cálculos o todos los cálculos que la NASA necesitaba en ese momento, tanto para el diseño de equipos, pruebas y otros. Inclusive hay una de ellas que es en quien se centra la historia que llega a desarrollar una matemática que en ese momento no existía para poder calcular dónde iba a caer eh, el cohete de regreso, ¿no? Que eso era algo muy importante. No es lo mismo que cayera en el mar, perdido en medio de la nada, a que cayera, por ejemplo, en medio de una ciudad. Y cualquier error podía ser catastrófico. Pero dentro de todo este grupo, pues había otra de estas mujeres que lideraba parte del departamento de cálculo. Todas eran mujeres, por cierto. Y justo en eso la NASA vean que comienza a desarrollar las primeras computadoras. Aquí se tiene una a la derecha. Inicialmente las computadoras no eran ni tan rápidas ni tan precisas como ellas. Entonces no veían amenazada su trabajo. Pero una vez comienzan a desarrollar computadoras que sí eran rápidas y muy precisas, estas mujeres empiezan, todo este departamento empieza a entrar en pánico y dicen, vamos, en algún momento vamos a perder nuestro trabajo. Una de ellas se da cuenta que para funcionar, estas calculadoras o estas computadoras necesitaban que se les hiciera cierta programación en aquel momento con tarjetas perforadas. Y entonces viene ella en un momento que están muy abatidas y dicen, bueno, si antes nosotros hacíamos los cálculos y ahora lo va a hacer esta máquina, alguien tiene que enseñarle a esta máquina o tiene que programar. Y suelta esta frase que es genial y se aplica perfectamente, creo, a lo que estamos viendo ahora. O aprendemos a usar esta máquina, la computadora en ese momento, o nos quedamos sin trabajo. Y les dijo una de ellas, no nos podemos oponer, porque si nos oponemos, igual vamos a seguir perdiendo y la máquina de todas formas nos va a sustituir. Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarla y adaptarnos a esta tecnología. Y eso es lo que hacen. Y entonces pasan de ser las mujeres calculadoras de la NASA a ser las mujeres programadoras de la NASA. Entonces vean que es una historia completamente diferente, con un final diferente la historia de los ascensores. En este caso utilizaron la inteligencia en su beneficio, se adaptan a esa tecnología y desarrollan nuevas habilidades que la computadora no podía hacer en ese entonces. Lo mismo es ahora, ¿verdad? La creatividad, por ejemplo, sigue siendo una facultad propia del humano. Así la inteligencia artificial sea capaz de hacer pinturas, de hacer canciones y todo lo demás, la creatividad, los sentimientos siguen siendo parte exclusivos del ser humano. Y sin ponernos tanto en ese papel, quizás un tanto sentimental, entonces es utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Como decía, ya no me voy a enfocar entonces en estar digitando un montón de datos en Excel o en diseñar una plantilla en Excel. Se lo pido entonces ya a la misma inteligencia artificial que me lo haga y yo me puedo enfocar en otras cosas que generan otro tipo de valor, como por ejemplo enfocarme más en la gente o en el aprendizaje de las personas. Y es ahí donde tenemos que utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, donde no que nos sustituya, sino que piense por nosotros, sino que nos ayude a pensar y nos facilite el trabajo. Ese es quizás pues uno de los principales o el principal reto que tenemos con la inteligencia artificial. Y bueno, después de haber visto todo esto, tenemos nuestro segundo workshop con la pregunta, ¿qué herramientas de inteligencia artificial crees que pueden ayudar más a tu empresa? Ya veíamos anteriormente que tenemos un 60% de oportunidad de comenzar a utilizar estas herramientas. Ahora la pregunta es, ¿por dónde comenzamos? ¿Cuál de estas es que vamos a comenzar? Y ahí tenemos ya nuestra encuesta, comienzan ya a estar los votos, digamos, hemos agregado otra adicional como Computer Vision que ya nos comentaba Adrián. William, ¿algún Y comentario acá? también están los prompt engineering, que los que ya han ocupado ChatGPT también se pueden ocupar como un soporte para mejorar en calidad. Si usted quiere aprender más de estas herramientas también y cómo ocuparlas adecuadamente para que se vuelvan a nuestro favor, lo vamos a ver en detalle en el diplomado. Yo personalmente pensé, y no sé pues, si Gustavo o Adrián comparten lo mismo, que todo esto es muy intuitivo y que no es necesario formarse en esto. Y sí, es cierto, puede ser muy intuitivo, pero nos toma
nos toma más tiempo el descubrir cómo hacerlo adecuadamente. Entonces, ahorremos tiempo, que al final el tiempo se traduce en dinero, y veamos cómo aplicamos estas herramientas de la mejor forma. Por otro lado, también va tan acelerado que si nos descuidamos, esto es un revólver en las manos de un niño. Entonces sí necesitamos pues aprender a ocuparlas y a hacerlas nuestras mejores amigos. Bueno, tenemos acá, Gustavo, Machine Learning 37%, Internet de las Cosas 21%, Big Data 37% y Computer Vision 5%. Creo que Computer Vision tenemos que explorarlo un poquito más, ¿verdad? No sé qué hubiera pasado si ponemos también por acá Prompt Engineering para todos los chats que vemos hoy día, que es programación de lenguaje largo, ¿verdad? Bien, ¿qué lectura les da esto, Gustavo? Interesante, bastante cerrado eh, digamos, la discusión entre el Machine Learning y Big Data. Y si bien la encuesta está pensada de un modo en el que las respuestas son excluyentes, porque nos interesa ver pues, también esa discusión de cuál creemos que es más aplicable en ese momento, pues no son herramientas que son excluyentes en sí, ¿verdad? Sino que combinadas son todavía más poderosas. ¿Qué significa esto? ¿Qué lectura hago? Pues básicamente estamos pensando mucho en ese análisis de datos, que creo que sigue siendo uno de los grandes retos, y cómo estos datos entonces nos llevan a tener esa optimización inteligente de los procesos, ¿verdad? Entonces creo que la necesidad pues se mira bastante clara. Sí comparto también la idea de qué pasa si exploramos un poco más de visión por computadora, que ya existe en muchos casos. Tal vez no está conectada, como nos comentaba el caso Adrián, con un Machine Learning, con el Internet de las Cosas, un Big Data, pero sí existe. De hecho, acá en el país ya tenemos algunas industrias. El ejemplo de la medida sigue siendo el clásico, donde a través de visión por computadoras están viendo, por ejemplo, la eficiencia de la limpieza de las botellas. ¿Ya? Pero también existen otros tipos de inspecciones, por ejemplo, en imprentas, en textileras, donde las cámaras son capaces de detectar variaciones en los patrones. Sabemos que el producto está pasando a alta velocidad, pero pueden captar esa variación en patrones y generar una alerta. Entonces, sí, comparto también la idea de que sigue siendo una herramienta importante y que debemos seguir explorando. Ok, yo solamente quiero adicionar acá, no sé, Adrián, si tú tienes algo más que comentar sobre esas herramientas. Machine Learning es la que más se está utilizando. Y no sé, Adrián, si tienes algún comentario. No, estoy de acuerdo con lo que dijo Gustavo, el tema de la visión artificial. eh, yo creo que es lo que más va a avanzar en el corto plazo. Eh, ya lo ves hoy, por ejemplo, los vehículos autónomos requieren de todo esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? Requieren del aprendizaje, requieren del Big Data porque es un gran volumen de datos que los sensores van tomando en la vía pública. Es lo mismo que te comentaba con respecto a los envases y a los sistemas de visión de defectos, de variaciones de Sí. color. La cantidad de datos es muy grande. Eh, el Big Data obviamente cada vez va a ser más utilizado, pero el tema es qué hacer con esos datos. Y entonces ahí es donde viene la inteligencia artificial y el machine learning, ¿verdad? A poder tomar decisiones o convertir esos datos en algo accionable, ¿sí? Que tú puedas realizar una tarea o tomar una decisión basada en esos datos. Eso ya se está aplicando. Simplemente yo creo que a algunos sistemas todavía les falta avanzar en la retroalimentación, no en cerrar el círculo entre la detección de los defectos y eh, cómo tomar acción para autocorregirse.
Es posible la tecnología, de hecho ya está funcionando en varias cosas. Yo digo, en el tema mío, más que nada, también existe y algunos sistemas funcionan. Yo te digo que muchas máquinas de hace por lo menos 10 años atrás podrían estar trabajando en esa condición, simplemente que no está desarrollada la tecnología de programación o los programas que puedan interactuar, ¿sí? Y modificar los parámetros de una máquina para poder cerrar ese círculo. Hay varios acercamientos. En general, esto, por ahí algunos de los que está presente lo ha visto. Hay algunas máquinas, por ejemplo, control de temperaturas, que utilizan algoritmos de autorregulación. Eso seguramente lo habrán visto. Y puede haber algún otro tipo de aplicación, pero en control de temperaturas es lo más eh, común. Quizás no sabemos porque es algo tan común que no sabemos que detrás de todo eso hay una automatización. Pero creo que es lo que va a venir, el tema de la autorregulación y de utilizar la visión por el gran volumen de producción. Los altos volúmenes no permiten a una persona poder detectar todas las características o revisar todas las características de un producto. Y ahí es donde ayudan los sistemas de alta definición, de cámaras y lo que comenté antes. ¿Sí? Gracias, perfecto. Bueno, gracias Adrián por esos comentarios. Vamos al sprint final. Creo que me confirman, no se ha enviado todavía la encuesta de satisfacción, porque ya vamos al sprint final. No, ¿verdad? Para enviarla en este momento, si nos hacen el favor también de irla completando. Listo, ya está ahí. Gracias. Bien, adelante, Gustavo. Bien, gracias. Pues algunas reflexiones finales muy importantes. Tenemos por acá algunos elementos en verde, o que ponemos en chequecito como ventajas de toda esta aplicación a la ingeniería de calidad, ¿verdad? Tenemos algunos, no aspectos negativos, yo diría algunas interrogantes que todavía tenemos que ir resolviendo, pero que en general tienen alguna eh, respuesta un tanto transversal y es esa que pongo abajo. Lo más importante en la gestión de cualquier disciplina son siempre las personas, un poco relacionado a lo que veíamos anteriormente. Y conectando esto con nuestro diplomado, ¿por qué ponemos eso? Y es que vuelvo al punto, necesitamos ir desarrollando esas habilidades. Como veíamos en toda la evolución de la calidad, pues con los fundamentos de calidad no cambian. El concepto de calidad, así sea muy básico o muy incipiente como una inspección, o tan avanzado como llegar, por ejemplo, a hablar de una calidad total, de una excelencia operacional, lo que estamos buscando es esa satisfacción de las necesidades expectativas expresada a través de satisfacción de requisitos. Entonces, en ese sentido, yo creo que por lo menos en el corto plazo, algunos fundamentos de calidad no van a cambiar, corto o mediano plazo, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer entonces es no tratar de pararnos frente a este tren bala que viene a toda velocidad y que viene con mucha fuerza, sino subirnos en la estación oportuna a ese tren y gestionarlo siempre desde las personas, ¿verdad? Desarrollar estas competencias y entonces comprender mejor las herramientas. Yo comparto totalmente lo que decía William de estas herramientas sin el conocimiento específico o sin el conocimiento adecuado son como un revólver en las manos de un niño pequeño que no sabe qué es lo que está haciendo y podemos llegar a tomar malas decisiones. Entonces, seguir hablando, por ejemplo, de un control técnico de procesos, de un control estadístico de procesos, de qué significa un proceso en control o no, de qué significa una capacidad, es importante. Y es importante conocer esos fundamentos. Si antes me tomaba media hora hacer un análisis estadístico y plantear algunas decisiones, ustedes pueden tecniquear ahora y darle una hoja de cálculo a ChatGPT y decirle, mira, porfa, analízame esto en un control estadístico y presentame conclusiones. Pero esas conclusiones son muy peligrosas si nosotros no le pasamos el filtro todavía de la inteligencia humana de ponerlo en contexto de la necesidad de nuestra organización. Porque al final de cuentas, la conclusión de está en proceso o no, perdón, está en control o no, hay causas asignables o no hay causas asignables, o hay un patrón de variación o algo, no toman ningún sentido cuando no las pongo
de una forma práctica. Yo siempre menciono pasar de conclusiones estadísticas a conclusiones prácticas. La inteligencia artificial nos ahorra todo el trabajo para las conclusiones estadísticas y nos ayuda a generar conclusiones prácticas. Pero como decía anteriormente, eso sigue siendo todavía una capacidad humana. Entonces es importante que logremos conocer muy bien y dominar las dos cosas, tanto la parte, entre comillas, tradicional de qué es una ingeniería de calidad, como las herramientas puestas en función de eso para que seamos capaces de no solo construir conclusiones prácticas, sino en realidad tomar decisiones prácticas que sean las más pertinentes para la organización. Eso pues como una reflexión final. Pasamos Perfecto. entonces a las preguntas y respuestas, William. Ok, voy a comenzar a compartir yo acá. Solo me confirman cuando ya veamos la pantalla. Les comento que hay algunas preguntas que nos han llegado a la aplicación. Pueden hacer sus preguntas nuevamente ahí o pueden hacerlas acá en el chat. Ahí tenemos el código, así que pueden irlas escribiendo. Una pregunta que nos hacen acá, Gustavo, es ¿qué herramientas, lo voy a leer textualmente, qué herramientas de ingeniería de calidad deberían de estar aplicando las empresas? Es una pregunta bastante amplia. Eh, Tenemos una serie de herramientas o un pool de herramientas bastante amplias. ¿Cuál es, una de las preguntas que nos hacen, creo que va muy relacionado a esto, tal vez por ahí vaya la inquietud, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me sirve? Y la respuesta es que no hay una herramienta mágica, no tenemos una llave maestra que nos resuelva todo. Yo siempre tiendo a utilizar mucho la analogía de la caja de herramientas o de la navaja suiza. Digo, bueno, una navaja suiza, ustedes la conocen, una navaja que tiene un montón de cosas, tiene que un desarmador Phillips, un plano, un sacacorcho, una sierra para metal, un mini serrucho, para quitar clavos, tiene hasta mondadientes, etcétera, ¿no? Y seguramente todos podemos imaginar una situación en la que utilicemos cada una de estas herramientas. Ya necesito cortar algo, tiene su tijera, estoy en una celebración con amigos, ocupo el sacacorcho, etcétera. Pero tratemos de imaginar una sola situación en la que utilicemos todas las herramientas a la vez. Seguramente podemos tener una situación en la que utilizamos muchas herramientas, pero probablemente no todas. O démosle vuelta a esta lectura. Eh, Imaginemos una situación en la que con una sola de estas herramientas puedo resolver muchos problemas. Por eso hay muchas cosas. Con un desarmador Phillips podré desarmar o armar algo, pero no podré cortar. Sí puedo cortar algo, pero no de la mejor forma, o no puedo serruchar. Pues, ni al estilo MacGyver es adecuado hacerlo. Entonces, lo mismo es con las herramientas, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, utilizar una carta de control para variables que una carta de control para atributos. Está pensada para fines diferentes, ¿no? Eh, y nosotros le podemos dar información, y aquí vuelvo al punto, le podemos dar información al ChatGPT, a cualquiera de estos, me pistan los datos, analizarlo, quiero que ocupe esta carta, y lo va a hacer. Sin embargo, sabemos que no es la herramienta más adecuada, nos va a dar las mejores conclusiones. Igual podrá ser más adecuado en algún momento utilizar una carta de control que utilizar un CP o un CPK, por ejemplo, o en algunos casos un CPM. O a veces es más que una carta de control, me va a ayudar a tener mejor visualización un histograma o un diagrama de cajas y bigotes o una gráfica de valores individuales, por ejemplo, ¿no? O si no estoy controlando un proceso, sino que estoy controlando a un proveedor, pues entonces necesito comenzar seguramente con establecer un plan de muestreo adecuado. Te menciono algunos de estos ejemplos porque son quizás de las herramientas más comunes que diría no cuál, sino con cuáles podríamos comenzar, ¿verdad? Y son ese conjunto de herramientas que tienen cada una un propósito. De igual forma, si estoy en una etapa de diseño y desarrollo, pues seguramente me voy a valer de información estadística con todas estas herramientas que ya vi para evaluar mi diseño, para evaluar cuál es mi desarrollo de procesos. Entonces, más que una herramienta, yo lo que diría es hay que tener una buena caja de herramientas que me permita afrontar diferentes situaciones. Y ahí pues fui mencionando algunas que son parte justamente de nuestro diplomado y que vamos a aprender tanto de la forma tradicional a comprenderlas y poder analizarlas como de una forma un poco más práctica con inteligencia artificial para hacerlo más simple, más rápido.
Perfecto. Y esta caja de herramientas, pues, es amplio y lo vamos a ir, pues, descubriendo a medida que vamos pasando por los 6 módulos de nuestro diplomado. Solamente la última pregunta, Gustavo, porque ya el tiempo nos traiciona. Y la pregunta que nos hacen por acá en la aplicación es, ahora con el boom de la inteligencia artificial, ¿se necesita reorganizar procesos o ya no es necesario? Definitivamente, necesitamos seguir organizando procesos, necesitamos seguir controlando procesos, necesitamos seguir monitoreando los procesos, corrigiendo los procesos y también reorganizándolos. De hecho, la optimización de los procesos, que veíamos que es algo que parece ahí como una de las estrategias de calidad con inteligencia artificial, se basa precisamente en eso. Y no hablemos únicamente de procesos productivos, pensemos en procesos administrativos también. Seguramente la inteligencia artificial nos va a llevar a un diseño de procesos más robusto, más ágil, más sencillo y siempre vamos a seguir eh, reorganizándolos. De hecho, las organizaciones, suena juego de palabras, están en constante reorganización. Así como le ocurre a una multinacional que cambia su estructura, le ocurre lo mismo también a una empresa local pequeña que va cambiando sus procesos en función de las diferentes necesidades. Entonces, eso es algo que va a existir. Las personas somos partes inherentes de los procesos. Las necesidades van a seguir cambiando, van a seguir evolucionando. Por lo tanto, hay que seguir adaptando esos procesos. Desde el momento en que necesitamos adaptar un proceso, ¿verdad? O modificar un proceso para responder a una necesidad, que no necesariamente es una necesidad del cliente, puede ser una necesidad interna, también hay que seguir reorganizando. Entonces se va a seguir dando. Es más, yo diría que la inteligencia artificial lo que va a hacer es acelerar esta reorganización de procesos. Claro. Bien, en virtud del tiempo hemos llegado al cierre de nuestra masterclass, agradeciendo a todos su participación activa y su compromiso con el aprendizaje. Gracias a los que están acá conectados y han llegado hasta el final. Y por supuesto, muchísimas gracias a el maestro Gustavo Machuca y el maestro Adrián Vega, que nos acompañó desde Argentina. Gracias, Adrián. Gracias, Gustavo. Le mandamos un fuerte aplauso virtual. Esperamos que este aprendizaje contribuya al crecimiento profesional de nuestros participantes y que nos dé una vista diferente ya aplicando Kaizen, inteligencia artificial y por supuesto en mejoras de calidad de productos y servicios. Recuerde también que esto es parte del Diplomado de Ingeniería de Calidad de Procesos. Tenemos una mano levantada. Sí, Verónica. Sí, buenas noches. Perdón, tenía Buenas problemas con el noches. micrófono. Gracias. Una pregunta. ¿Esta clase la subirían ahí, compartirían en la grabación en el grupo? Sí, se comparte para las personas que han llegado hasta el final, así que por su lealtad y llegar hasta el final, mañana le va a llegar la grabación, Verónica. Ok, gracias. Perfecto. También Gibran nos está preguntando si puede tener una participación. Con gusto le brindaremos información, Gibran. Recuerde que esto es parte del Diplomado de Ingeniería de Calidad de Procesos, ya en su edición número 19, que inicia el próximo lunes 10 de febrero en nuevo horario, 6:45 a 8:45 p.m. Esperamos verlos a todos ahí y junto con Gustavo, Adrián y los colegas del Diplomado de Ingeniería de Calidad de Procesos va a ser un gusto. Si usted es un líder o gerente que busca mejorar continuamente, inscríbase. Lo vamos a estar esperando ahí en el diplomado. Gracias. Que tengan feliz noche a todos. Buenas noches, que estén muy bien. Hasta luego.